Cuando mi médico me dio 3 meses de vida sin una cirugía de 300.000, mi hijo, Ethan, me debía casi todo. Se negó, despidiéndome de su lujosa casa construida con mi sacrificio. Me quedé mirando, con una profunda determinación asentándose en mi interior. Él cree haber ganado, pero su imperio está a punto de derrumbarse. Esta es mi historia. Dale me gusta, comparte y cuéntame desde dónde la escuchas. Las luces fluorescentes del consultorio de la doctora Abha Sharma parecían zumbar con una intensidad insoportable, reflejándose en la superficie pulida de su escritorio como pequeños soles malignos. Recuerdo haberme fijado en una leve mancha en sus gafas, cualquier cosa para distraerme de las palabras que acababa de pronunciar. Pero resonaban en mis oídos, helándome hasta los huesos, negándose a ser ignoradas. «Señor Reed», había dicho con voz suave pero firme, «su estado cardíaco es crítico. Sin una cirugía de triple bypass, le quedan como mucho 3 meses». Mi mundo, que momentos antes me había parecido tan sólido, se desmoronó a mi alrededor. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el frenético latido de mi corazón desfalleciente. 3 meses. Eso era todo. Mi vida, reducida a tan solo 90 días. La cirugía, explicó, era compleja, urgente, y tenía un precio astronómico de $300.000. Mi mente daba vueltas, buscando cualquier atisbo de esperanza. La esperanza, sin embargo, resultó ser una cruel ilusión. De vuelta en casa, me obligué a enfrentar la brutal realidad de mis finanzas. Me senté en mi viejo escritorio de madera, el mismo que había usado durante décadas, sacando extractos bancarios y documentos de inversión. Me temblaban las manos al contar las cifras. Las cuentas de jubilación, antes sólidas, estaban casi vacías. Certificados de depósito, cobrados años atrás. Una pequeña herencia de mi abuela, gastada hacía tiempo. El total me devolvía la mirada, burlándose de mi desesperada esperanza. Apenas $23.000. Ni siquiera era la 10ª parte de lo que necesitaba. Volví a llamar a la consulta de la doctora Abha Sharma, con la voz ronca por la desesperación, preguntando por planes de pago y cobertura de seguro. Su asistente, y luego la propia doctora Abha Sharma, confirmaron lo que ya temía. Para un procedimiento tan importante y especializado, sin una cobertura integral preexistente para esta afección específica, no había opciones. Ni plazos, ni milagros. Solo la cruda realidad de $300.000 por adelantado. Mi salvavidas se estaba escapando entre mis dedos como arena. Entonces, un destello de luz en la oscuridad cada vez más profunda. Un recuerdo, nítido y vívido, atravesó mi desesperación. Ethan, mi hijo, 3 años atrás, había acudido a mí, rebosante de ambición, con los ojos brillantes por el sueño de tener su propia casa en el prestigioso Alamo Heights. Necesitaba un pago inicial considerable, más de lo que podía ahorrar. Recordé la cifra exacta, $80.000. $80.000 era casi todo lo que tenía en ese momento. Pero por mi hijo, por su futuro, no lo dudé. Ahora, ese recuerdo no era solo un capricho paternal, era mi única oportunidad, mi última y desesperada esperanza de supervivencia. Aún podía oír su voz, nítida como el agua, de aquella tarde en mi sala. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas con seriedad. «Papá, esto es un préstamo, no un regalo, te lo prometo. Mi negocio de construcción está a punto de despegar. En cuanto se estabilice, te lo devolveré todo, con intereses». Me miró a los ojos y vi convicción en ellos, incluso orgullo. Le creí. Al fin y al cabo, era mi hijo. Sus palabras fueron un consuelo, una garantía de que mi sacrificio no sería en vano. Confié en él incondicionalmente, creí en su empuje, en su promesa. Ese día, sentí de verdad que estaba invirtiendo en su futuro y en el nuestro. ¿Y qué sacrificio había sido? Para reunir esos $280.000 para el enganche de Ethan, había liquidado sistemáticamente todos mis activos. Mis cómodas cuentas de jubilación, construidas lenta y cuidadosamente durante 40 años de duro trabajo, se agotaron. Mis certificados de depósito, que alguna vez fueron un fondo de ahorro confiable, fueron cobrados. Incluso la pequeña herencia de mi abuela, un recordatorio sentimental de su amor eterno,
fue a parar a ese fondo. Había vaciado mi reserva financiera, dejando solo un hilito, porque creía en Ethan, en su potencial, en su palabra. Había puesto al descubierto mi propia seguridad por su sueño, sin imaginar jamás que un día ese sueño se convertiría en mi posible sentencia de muerte. Con el diagnóstico en la mente y esa esperanza desesperada reavivada, me subí a mi viejo sedán. El viaje hacia Alamo Heights, el barrio de Ethan, se sintió como un viaje a través de dos mundos diferentes. Las calles familiares de mi modesto suburbio dieron paso lentamente a avenidas arboladas, jardines impecables y casas que parecían más fincas que hogares. Cada giro parecía ensanchar la brecha entre mi realidad y la de Ethan. Reflexioné sobre mi profundo sacrificio, la magnitud de mi compromiso con su éxito, en contraste con la opulenta riqueza en la que se había convertido su vida cotidiana. La ira bullía bajo la superficie de mi miedo, un sabor amargo en mi boca. ¿Cómo pude haber dado tanto, solo para enfrentarme a la muerte mientras él vivía en tanto esplendor? Antes de llegar a su calle, entré en el estacionamiento de un McDonald's. Necesitaba un momento, una pausa para ordenar mis pensamientos, para armarme de valor. Tenía las manos sudorosas, el corazón latía frenéticamente contra mis costillas, sin relación con su malestar físico. Pedí un café solo. Su amargo calor me consoló levemente contra el creciente escalofrío de la aprensión. Cada sorbo era un acto forzado, un esfuerzo deliberado por calmar mi mente acelerada, por prepararme para la inevitable confrontación. Esta no iba a ser una conversación fácil. Estaba pidiendo que me devolvieran la vida, y la idea de que él pudiera negarse me invadió una nueva oleada de temor. Enderecé los hombros, respiré hondo y conduje las últimas manzanas. Y entonces la vi, la casa de Ethan. Un edificio moderno y extenso de ladrillo y piedra, enclavado tras setos perfectamente esculpidos, con su garaje para 3 coches reluciendo bajo el sol de la tarde. Era grandiosa, imponente, un testimonio de éxito, un monumento construido en gran medida gracias a mi generosidad. El marcado contraste entre mi humilde y envejecida casa y esta lujosa finca fue un golpe en el estómago. El césped bien cuidado, la puerta principal ornamentada, los coches caros aparcados en la entrada. Todo gritaba de una vida que yo había hecho posible, una vida tan alejada de mi propia lucha actual. Una amarga ironía se instaló en mi pecho. Mientras subía por el sendero de losas, la puerta principal se abrió. Ethan estaba allí, mirándome con cierta sorpresa. Vestía de forma informal, con un polo azul marino impecable y pantalones caqui impecablemente entallados, con el aspecto de un hombre de negocios exitoso. Llevaba el pelo perfectamente peinado, y una sonrisa de confianza se dibujaba en sus labios. Al saludarme, su muñeca, adornada con un reloj reluciente e indudablemente caro, brilló brevemente mientras su mano, instintivamente, se ajustaba el cuello de la camisa. No pareció notar mi palidez, mis manos temblorosas ni la desesperación que se dibujaba en mi rostro. «Papá, qué sorpresa, pasa», dijo con voz alegre, indiferente. Entré. El aire acondicionado frío contrastaba marcadamente con el calor texano, pero no calmaba el fuego que se avivaba en mi interior. La gran sala se desplegaba ante mí, un espacio enorme decorado con objetos costosos, un sofá seccional enorme, una mesa de centro de cristal reluciente, arte abstracto que adornaba las paredes y un sistema de entretenimiento de última generación. Cada mueble denotaba lujo, comodidad y dinero. Mi dinero. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Toda esta opulenta existencia, esta vida cómoda y exitosa que disfrutaba mi hijo, se financiaba directa o indirectamente con los mismos bienes que me había arrebatado, bienes que ahora necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Me hundí en el lujoso sofá de cuero del lujoso salón de Ethan. El material suave y caro contrastaba marcadamente con mi desgastada camisa de trabajo y mis vaqueros desteñidos. Me sentía como un fantasma indeseable en aquel opulento entorno. Mi cuerpo viejo y cansado desentonaba entre las superficies relucientes y los muebles de diseño. El aire estaba cargado con el aroma a dinero y una dulzura tenue y empalagosa de un arreglo floral cercano. Ethan se sentó frente a mí. Su agradable sorpresa inicial se había transformado en una mirada de leve curiosidad. Todavía no parecía comprender la gravedad de mi visita inesperada.
El corazón me latía erráticamente en el pecho, una manifestación física de la confrontación inminente y del aterrador diagnóstico que llevaba. Respiré hondo, temblorosamente, reuniendo todo el coraje que poseía. «Ethan», comencé con un susurro tenso, «he venido porque necesito tu ayuda, desesperadamente». Asintió, un gesto cortés, casi distante. Insistí, forzando las palabras. «Hoy vi al doctor Sharma. Mi corazón está fallando. Es crítico. Sin cirugía. El médico me dio 3 meses. Eso es todo. 3 meses de vida». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y crudas. Observé su rostro con atención, buscando cualquier rastro del hijo que una vez conocí, el que habría quedado devastado por semejante noticia. Por un instante fugaz, un destello de genuina preocupación cruzó su rostro, una sombra del niño que solía aferrarse a mi mano, pero se desvaneció casi tan rápido como apareció, reemplazada por una expresión cautelosa. «¿Cirugía?», repitió, frunciendo el ceño, aunque su mirada parecía distante. «¿Cuánto cuesta algo así?». Tragué saliva con fuerza. La amargura me subía a la garganta. $300.000. Lo quieren todo por adelantado, sin planes de pago, sin excepciones. Mi seguro no lo cubre para este tipo de procedimiento de emergencia, no del todo. Hice una pausa, asimilando la cifra. Entonces, con todo el coraje que pude reunir, expliqué mi súplica. Mi propia vida pendía de un hilo. «Ethan, ¿recuerdas los 280 $1,000 que te presté para la entrada de esta casa hace 3 años? Dijiste que era un préstamo, que me lo devolverías en cuanto tu negocio se estabilizara. Bueno, tu negocio está claramente estabilizado, hijo, y necesito ese dinero ahora. Lo necesito para vivir». Las palabras parecieron golpearlo como un puñetazo, pero no como esperaba. El último vestigio de preocupación en su rostro se evaporó por completo. Su expresión se endureció, volviéndose fría, defensiva. Sus ojos, normalmente tan animados, ahora parecían tener un brillo calculador. Me miró fijamente, sin pestañear, y un escalofrío me recorrió el cuerpo, más frío que cualquier aire acondicionado. Mi corazón, ya frágil, palpitó dolorosamente. Este no era el Ethan que conocía, no el que me había prometido devolver el dinero, no el que me había abrazado tan fuerte cuando le entregué el cheque. «¿Y qué esperas que haga al respecto?». Su voz, cuando llegó, fue cortante, inesperada, con un matiz que nunca antes me había oído dirigido. Era un tono reservado para rivales o empleados, no para su propio padre. Sentí una opresión en el pecho, presagio del dolor que estaba a punto de apoderarse de mí. Se levantó de su asiento y comenzó a pasearse por la espaciosa sala de estar, con movimientos agitados y desdeñosos. Cada paso sobre los relucientes pisos de madera parecía reflejar su creciente irritación. «Papá, ese dinero está inmovilizado en esta casa. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. No está simplemente en una cuenta bancaria esperando a que te lo devuelva. Es patrimonio, es capital, es la base de todo lo que he construido aquí, para mi familia. No puedo sacarlo de la nada. No puedes esperar que hipoteque el futuro de mi familia por tu situación». Sus palabras eran como puñales, cada vez más profundos. «Pero lo prometiste», intervine, con la voz apenas por encima de un susurro, ahogada por la emoción. «Me miraste a los ojos y prometiste devolvérmelo. Lo llamaste un préstamo, Ethan, no un regalo. No te habría dado hasta el último centavo si hubiera pensado que era solo una limosna. Gasté todos los ahorros de mi vida por ti». El recuerdo de su promesa segura, su rostro sincero, ahora me parecía una burla cruel. Dejó de caminar de golpe, girándose para mirarme, con una risa sin humor, casi desdeñosa, escapándose de sus labios. Fue un sonido que destrozó cualquier ilusión que me quedara de su amor filial. «¿Un préstamo? Papá, vamos. Eso fue ayuda familiar. Somos familia. En familia nos ayudamos. Y sinceramente», continuó bajando la voz a un tono más frío y clínico, «una cirugía a ese precio, para alguien de tu edad, es tirar el dinero. Has tenido una buena racha, ¿verdad?». Me quedé sin aire. La habitación me daba vueltas. Las palabras me impactaron con una fuerza que superó con creces cualquier dolor físico. Mi vista se nubló al mirar a mi hijo, un extraño en su propia casa. «¿Cómo puedes decir eso?».
exclamé con los ojos llenos de lágrimas, difuminando los límites de la opulenta habitación. Soy tu padre. Te pido mi vida. ¿Cómo puedes decir que mi vida es un desperdicio de dinero? La traición fue tan profunda, tan absoluta, que me dejó sin aliento. En ese momento, una figura apareció fugazmente en el gran arco que conducía a lo que supuse era la cocina. Era Olivia Reed, la esposa de Ethan. Tenía el rostro pálido, los ojos abiertos con lo que parecía inequívocamente vergüenza, con un destello de genuina angustia en su interior. Sostuvo mi mirada por una fracción de segundo, una disculpa silenciosa, o quizás simplemente horror. Pero luego, sin decir una palabra, se retiró rápidamente, desapareciendo de nuevo en las sombras de su lujosa casa, dejándome completamente sola con el frío juicio de mi hijo. Su silenciosa huida fue como otro golpe, una confirmación de mi completo aislamiento. Ethan, aparentemente impasible ante la breve y espectral aparición de su esposa, se acercó, bajando la voz a un tono bajo y gélido. Era una declaración, no una pregunta. Mira, papá, ya has vivido suficiente. Has tenido tu vida. Ahora tengo que pensar en mis hijos, en su futuro, en proteger lo que he construido aquí. Este dinero es para ellos, no es para una cirugía improbable. Las palabras fueron pronunciadas con una brutal firmeza, carentes de toda calidez, de toda empatía. Mi hijo, mi sangre, me estaba condenando a muerte. Un dolor agudo y punzante me recorrió el brazo izquierdo, extendiéndose hasta el pecho. Volví a ver borroso y un sudor frío me inundó la frente. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un latido desesperado y frenético. Intenté levantarme del sofá, pero sentía las piernas como plomo. El dolor era insoportable, un reflejo de la agonía de mi alma. Me apoyé pesadamente en el reposabrazos, luchando por mantener el equilibrio. Ethan me observaba con la misma expresión, impasible ante mi evidente angustia. «Vete», dijo con voz monótona, sin emoción. «Sal de mi casa, papá, y no vuelvas». Cada palabra era un mazazo que destrozaba los últimos fragmentos de mi esperanza, mi dignidad, el corazón de mi padre. Temblando, devastado, y agarrándome el brazo, logré ponerme de pie. La opulencia de la habitación, símbolo de su éxito y mi sacrificio, se sentía ahora como un mausoleo. Me tambaleé hacia la puerta principal. La grandeza de la casa se difuminaba entre mis lágrimas. El profundo dolor de su traición, más agudo y paralizante que cualquier dolencia física, me abrumaba. Salí de aquella casa muerto, mucho antes de que mi corazón dejara de latir. El camino desde la opulenta casa de Ethan fue un mar de lágrimas y un dolor abrasador. Cada vuelta de volante parecía escapar de una pesadilla, pero la pesadilla se aferraba a mí, implacable. Las palabras de Ethan, agudas y venenosas, resonaban en el reducido espacio de mi viejo sedán. Una cirugía a ese precio es un desperdicio de dinero. Ya has vivido suficiente, papá. Sus crueles declaraciones se clavaron en mi alma, abriendo heridas supurantes que no sangraban, sino un profundo y doloroso dolor. ¿Cómo podía un hijo, de mi propia sangre, pronunciar palabras tan deshumanizantes? ¿Cómo podía menospreciar mi vida como una simple molestia, una carga en su dorada existencia? Las preguntas giraban en mi mente, un tormentoso carrusel de traición. Conduje sin rumbo un rato, sin encontrar consuelo en las calles familiares, hasta que instintivamente me detuve en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Era un terreno desolado de asfalto agrietado y hierba seca, pero en el horizonte, las siluetas esqueléticas de antiguas torres de perforación petrolera perforaban el cielo, silenciosos centinelas de la industria a la que había dedicado 3 décadas de mi vida. Había trabajado duro, honesto y agotador, manteniendo a mi familia y asegurando un futuro para mi hijo. Este terreno desolado, enmarcado por esas reliquias de mi pasado, se sentía como un monumento a mis honestos esfuerzos, ahora devastado por la misma persona por la que había trabajado arduamente. La ironía era amarga. Me temblaban las manos mientras rebuscaba en la guantera buscando un pañuelo. En cambio, mis dedos rozaron una pila de fotografías antiguas, reliquias olvidadas de tiempos más felices. Las saqué, y entre ellas, una me llamó especialmente la atención. Era de 2022, una instantánea casual.
Ethan y Olivia sonreían, inclinados sobre una mesa en la compañía de títulos de propiedad, bolígrafo en mano, firmando los papeles de su nueva casa. Y allí, visible sobre la mesa, estaba mi chequera abierta, junto a un cheque recién escrito, con los números claramente legibles. Mis $280,000. Una oleada de claridad, fría y aguda, atravesó la niebla de mi desesperación. Esto no era solo un recuerdo, era una prueba. La imagen consolidó el momento en mi mente, reproduciendo las palabras exactas de Ethan con una precisión escalofriante. No solo había pedido dinero, lo había prometido. «Esto es un préstamo, papá, no un regalo», había insistido con la mirada seria y la voz llena de convicción. «Te prometo que recuperarás cada centavo en cuanto mi negocio de construcción se estabilice». Incluso había especificado que me pagarían con intereses, un gesto de respeto que ahora parecía un cruel engaño. Era una promesa clara e inequívoca, un contrato verbal, firmado y confirmado. Mi vida dependía de esa promesa. Y entonces otro recuerdo cobró vida. Un faro en la oscuridad. Frank Davis, mi viejo amigo y antiguo compañero de trabajo. Frank había estado allí ese día. Me había llevado a la compañía de títulos de propiedad, me había esperado y había estado presente cuando Ethan se comprometió solemnemente. Había escuchado cada palabra, un testigo directo e imparcial de la transacción. Un rayo de esperanza, frágil pero real, brilló en mi interior. Busqué a tientas mi teléfono, con los dedos torpes por la renovada urgencia. Marqué el número de Frank. Mi corazón latía con una urgencia distinta, no desesperación, sino una determinación creciente. Contestó al segundo timbre. Su familiar voz ronca fue un sonido bienvenido. Tras una breve y emotiva explicación de mi diagnóstico y la cruel negativa de Ethan, le planteé la pregunta crucial. «Frank, ¿recuerdas aquel día, en la compañía de títulos de propiedad, cuando le di a Ethan el dinero para su casa? ¿Recuerdas que dijo que era un préstamo, no un regalo, y que me lo devolvería?» Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego un suspiro. «Arthur, claro que lo recuerdo», dijo Frank con una voz sorprendentemente suave. «Lo recuerdo con total claridad». Te miró a los ojos y dijo, «Esto es un préstamo, no un regalo. Te prometo que recuperarás hasta el último céntimo». Una promesa es una promesa, Arthur. Estuve allí, lo oí. Incluso recordaba haberme llamado por mi antiguo apodo, Vernon, un pequeño detalle que consolidó su recuerdo y fortaleció mi determinación. Frank, con su enfoque práctico y directo, me ofreció una primera orientación. «Necesitas un abogado, Arthur. Uno bueno. Empieza a hacer una lista. Pon todo en orden». Sus palabras, sencillas pero firmes, despertaron en mí una gran determinación. No iba a morir tirado. Lucharía. Pasé toda la noche encorvada sobre la mesa de la cocina, con una lámpara que proyectaba una luz intensa sobre una pila creciente de documentos. Organicé meticulosamente cada papel, cada prueba que demostraba que Ethan me debía dinero. Extractos bancarios que mostraban la retirada de $280,000, copias de los cheques que había emitido, incluso correos electrónicos antiguos donde Ethan mencionaba casualmente el préstamo. Encontré documentos fiscales que mostraban la venta de mis inversiones para la jubilación y certificados de depósito de esa época. Cada documento era un testimonio de mi sacrificio, una acusación silenciosa contra la traición de Ethan. El dolor en el brazo era un latido constante, mi corazón un dolor sordo, pero una férrea determinación me impulsaba a superar las horas de insomnio. A la mañana siguiente, armado con mi carpeta cuidadosamente preparada, me dirigí al centro. Había seleccionado algunos abogados de la lista que Frank me había ayudado a compilar, investigando, buscando a alguien con experiencia en litigios de derecho familiar y reputación de meticuloso. Mi primera parada fue la oficina del abogado Samuel Green. Su despacho estaba ubicado en un edificio modesto, no en los relucientes rascacielos que imaginaba que frecuentaban los abogados corporativos de alto nivel, pero la recepción tenía un aire de discreta competencia y profesionalismo. Me pareció perfecto. Cuando me llevaron a su oficina, el abogado Green, un hombre de mirada amable y semblante atento, escuchó pacientemente mientras le contaba mi historia, con la voz cargada de emoción. Al terminar, extendí sobre su escritorio todos los documentos que había reunido meticulosamente.
los extractos bancarios que mostraban claramente el retiro de 280.000, las copias de los cheques y los comprobantes financieros que detallaban la liquidación de mis bienes. Le expliqué sobre Frank, el testigo presencial de la promesa de Ethan. El abogado Green examinó cada documento con el ceño fruncido en señal de concentración. Tras un largo y silencioso momento de revisión, levantó la vista con un destello de satisfacción en los ojos. «Señor Reed», dijo con voz tranquila y tranquilizadora, «esto es contundente, muy contundente. La documentación es excelente y la confirmación del señor Davis es crucial. No se trata solo de su palabra contra la de su hijo. Tenemos un caso sólido». Sentí un alivio tan profundo que casi me hizo caer de rodillas. Aceptó aceptar el caso. Firmé el contrato, aceptando un anticipo de 15.000, que agotaría la mayor parte de mis ahorros restantes, más el 25% de cualquier fondo recuperado. Era un precio muy alto, pero era el precio de mi vida. Al firmar el contrato, una oleada de esperanza, largamente ausente, recorrió mis venas. No era una cura, pero era una lucha, una oportunidad. El abogado Green concluyó nuestra reunión estimando que el proceso legal probablemente tardaría de 2 a 3 meses en resolverse, advirtiéndome que estos asuntos a veces pueden tardar más, pero con la evidencia que tenía, se mostró optimista. 2 o 3 meses. Era un plazo ajustado, cercano al terrible pronóstico del Dr. Sharma, pero era un plazo por el que ahora tenía una razón para luchar. Tras mi primera reunión con el abogado Green, una nueva sensación de propósito, sombría pero poderosa, se apoderó de mí. No solo luchaba por mi vida, luchaba por la justicia, por la verdad de lo ocurrido entre un padre y su hijo. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de trabajo intenso y meticuloso. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi centro de operaciones. Dediqué cada hora del día a escanear y organizar metódicamente cada vestigio de evidencia que poseía. Extractos bancarios que detallaban el retiro original, copias de los cheques cancelados con la firma de Ethan, impresiones de correos electrónicos antiguos donde se mencionaba casualmente el préstamo, incluso mensajes de texto olvidados de años atrás donde Ethan había hablado explícitamente de la devolución. Cada documento estaba cuidadosamente etiquetado, fechado y contrastado, creando una montaña de pruebas irrefutable. Puede que mi afección cardíaca me estuviera debilitando el cuerpo, pero mi mente estaba más aguda que nunca, alimentada por el fuego de la traición y la determinación. El jueves por la mañana, llamaron a mi puerta con cierta familiaridad. Era Frank Davis, mi fiel amigo, con una bandeja de cartón en la mano y 2 tazas de café humeante. Su presencia fue un bálsamo para mi alma cansada. «Pensé que te vendría bien un poco de compañía y una buena taza de café, Vernon», dijo, usando mi antiguo apodo. Nos sentamos a la mesa de la cocina con el aroma a café recién hecho impregnando el aire. Extendí las carpetas meticulosamente organizadas. Mientras revisaba los documentos, su expresión se tornó seria. Asintió, confirmando su nítido recuerdo de aquel día de 2022, mientras sus ojos escudriñaban las fotos y los mensajes. «Arthur, está todo aquí», afirmó con voz baja y firme. Definitivamente dijo que era un préstamo, sin duda. Entonces le entregué una hoja en blanco. «Frank, el abogado Green dijo que una declaración detallada de tu testigo sería invaluable. Solo escribe exactamente lo que recuerdas que dijo Ethan ese día, sobre que el dinero era un préstamo y su promesa de devolverlo». Frank no dudó. Con un bolígrafo resistente comenzó a escribir, con una mano sorprendentemente firme, detallando los eventos de ese día, la declaración explícita de Ethan. «Papá, esto es un préstamo. Te lo devolveré en cuanto mi negocio se estabilice». Sus palabras, claras e inequívocas, fluyeron sobre la página. Mientras Frank terminaba de escribir, recordé algo más. Revisé mi viejo teléfono y encontré una serie de mensajes de texto de Ethan, enviados unos 6 meses después de mudarse a la casa. Al principio, los mensajes eran triviales, actualizaciones de su negocio, pero luego mencionó explícitamente el dinero. «El negocio va viento en popa, papá», decía uno. «Deberías poder empezar a pagar el préstamo en 1 año, quizás antes. Gracias de nuevo por todo». Le enseñé la pantalla a Frank. Soltó un silbido bajo y abrió mucho los ojos. «Bueno, lo haré». «Eso es aún más prueba, Arthur.
Ese chico se está metiendo en un buen lío. Para añadirle más autoridad oficial a la declaración de Frank, fuimos al banco local donde tenía mi cuenta. Una cajera amable, que me conocía de años de transacciones, actuó como notaria. Frank volvió a firmar su declaración testifical en su presencia, jurando su veracidad, y ella estampó su sello. El pequeño acto burocrático fue increíblemente significativo, transformando las palabras de Frank en un documento oficial y legal. Con cada paso, la herida emocional de la traición de Ethan comenzó a endurecerse, convirtiéndose en una férrea determinación. Esa misma tarde, sonó mi teléfono. Era el abogado Green. «Señor Reed», empezó, con la voz teñida de genuina sorpresa y admiración. «Acabo de revisar los documentos que me envió, especialmente la declaración notarial del señor Davis y esos mensajes de texto. Francamente, me sorprende su minuciosidad. Este es un caso increíblemente sólido. Nos ha proporcionado prácticamente todo lo que necesitamos. Me sorprendería mucho que perdiéramos, dadas las pruebas». Sus palabras fueron una poderosa afirmación, una garantía vital de que no estaba persiguiendo una quimera. Esto era real. Tenía una oportunidad legítima. El lunes por la mañana, apenas unos días después de nuestra última llamada, me reuní con el abogado Green en su despacho. El ambiente estaba cargado de propósito. Hoy estábamos redactando la carta de demanda formal para Ethan. El abogado Green explicó la importancia de este paso. Fue el primer paso oficial en la batalla legal, una clara declaración de intenciones que no podía ignorarse. La carta en sí era un documento frío y preciso, carente de cualquier sentimiento familiar. Exigía formalmente el reembolso total del préstamo de $280,000 en un plazo de 30 días a partir de su recepción. Citaba meticulosamente todas las pruebas documentadas: la transferencia bancaria, el cheque cancelado, la fecha de la transacción y, crucialmente, el testimonio notariado de Frank Davis, que confirmaba la promesa explícita de Ethan. También hacía referencia a los mensajes de texto, lo que daba un peso innegable a nuestra reclamación. Mientras el abogado Green leía el borrador, sentí una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Era mi hijo, pero me veía obligado a tratarlo como un deudor distante e incumplidor. «Quiero que el lenguaje sea inequívoco, abogado Green», insistí con voz firme. «Se acabaron los juegos de padre e hijo. Necesito que entienda que hablo en serio, que esto no es una solicitud, es una exigencia, respaldada por todo el peso de la ley». Asintió, comprendiendo. Ajustó algunas palabras, haciéndolas aún más directas, más legalmente vinculantes. Esto no era una súplica, era un aviso legal. Una vez terminada la carta, supervisé personalmente su envío. Se envió por correo certificado, con acuse de recibo y, lo más importante, con la firma de un adulto al recibirla. No quería lugar a dudas, ni posibilidad de que Ethan alegara que nunca la recibió. Estaba dirigida directamente a su residencia de Alamo Heights, lo que garantizaba que llegaría directamente a su puerta. Un mensaje directo del padre al que había desechado. El abogado Green explicó que Ethan tenía dos opciones: devolver el préstamo en el plazo estipulado de 30 días o ignorar la carta. «Si elige esto último, señor Reed», declaró con calma, «solo reforzará nuestra posición cuando vayamos a juicio. Su negativa a reconocer una demanda formal demostrará una clara intención de incumplir, lo que no le favorecerá ante un juez». Sus palabras reforzaron mi decisión. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de principios. Sentí una satisfacción sombría y decidida. La maquinaria legal había empezado a girar, lenta y deliberada, pero inexorable. Las consecuencias, oficiales e inevitables, estaban en marcha. Si has seguido mi historia, sabes que hay mucho en juego. El tiempo avanza y mi propio hijo me ha dado la espalda, pero no me rendiré. No te pierdas lo que sucederá a continuación mientras lucho por mi vida y exijo justicia. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para estar al tanto de todo este viaje. 3 días transcurrieron lentamente, cada hora un tormento de ansiosa espera. La carta de requerimiento había sido entregada, confirmada por el seguimiento del correo certificado. Ahora era una prueba de voluntades, un impasse silencioso. ¿Lo ignoraría Ethan o finalmente comprendería la gravedad de la situación? Mi teléfono estaba sobre la mesa de la cocina, una presencia constante y persistente. Su silencio una pesada carga.
Me sobresaltaba con cada timbre fantasma. Mi corazón ya latía a 1000. Cada falsa alarma me enviaba una punzada de decepción. La espera era casi peor que la confrontación inicial. Entonces, exactamente a las 7:30 p.m. de la tercera noche, el silencio se rompió. Sonó el teléfono, y su pantalla iluminada mostraba el nombre que tanto temía como esperaba: Ethan Reed. Mi mano, sorprendentemente firme, lo alcancé. Antes de contestar, activé instintivamente la aplicación de grabación de mi teléfono. Esto ya no era solo una disputa entre padre e hijo, era una batalla legal, y cada palabra contaba. Respiré hondo y contesté. La voz de Ethan estalló por el altavoz, llena de furia y de incredulidad. «¿Cómo te atreves, papá? ¿Cómo te atreves a contratar un abogado contra tu propio hijo? ¿Qué clase de padre hace eso?» Su indignación era palpable, un testimonio escalofriante de su negación moralista. Mantuve el teléfono un poco apartado de mi oído, preparándome para su veneno. Mi respuesta fue tranquila, mesurada, sin la emoción que me atormentaba. «Tú te lo buscaste, Ethan. No me dejaste otra opción». Siguió despotricando, alzando la voz. «Sabes que no puedo liquidar $280,000. Están atados a la casa, a mi negocio. Intentas arruinarme». Sin embargo, su ira se transformó rápidamente en una amenaza escalofriante, diseñada para herir más profundamente que cualquier golpe financiero. «Si sigues adelante con esta acción legal, papá, si arrastras a nuestra familia a los tribunales, te juro por Dios que no te volveré a hablar. Estarás muerto para mí». Las palabras pretendían herirme, hacerme retroceder, pero la verdad era que sus palabras anteriores, su desprecio por mi vida, su negativa a ayudarme, ya habían cortado la conexión. Mi voz se mantuvo firme, un suave contrapunto a su furia. «Entonces prepárate para el juicio, hijo, porque voy a seguir adelante con esto». «Estás destruyendo a nuestra familia por dinero», gritó, con la voz quebrada por lo que parecía una ira genuina, aunque sabía que no era la adecuada. «No, Ethan», repliqué, con el recuerdo de su insensibilidad aún vivo. «Destruiste a nuestra familia cuando llamaste a mi cirugía un desperdicio de dinero. Destruiste a nuestra familia cuando me condenaste a morir por tu lujo. Ya no se trata de dinero, no del todo. Se trata de tu traición». Se burló, con un sonido amargo y despectivo. «¿Crees que tienes un caso? Lo defenderé. Demostraré que el dinero fue un regalo, que me lo diste voluntariamente. ¿Quién te va a creer a ti, un anciano, antes que a mí?» Su confianza era casi increíble. «Frank Davis me creerá», repliqué, su nombre como un arma poderosa. «Estuvo allí, escuchó tu promesa, y tengo tus propios mensajes de texto, Ethan, confirmando que era un préstamo y que me lo devolverías. Documentaste tu propia deshonestidad». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. Un atisbo de duda finalmente atravesó su bravuconería. Pero entonces se reagrupó, redobló su amenaza definitiva. Su voz era fría, plana, completamente desprovista de calidez o conexión familiar. «De acuerdo, entonces. Si sigues adelante con esto, considérate muerto para mí, permanentemente. No me verás, no verás a tus nietos. Estarás solo». Escuché sus palabras, esperando el dolor familiar del abandono, el miedo a la soledad. Pero para mi sorpresa, todo lo que sentí fue una profunda y cansada resignación. «Ya no me importa, Ethan», me oí decir, y la verdad me impactó incluso a mí. El vínculo había sido cortado por su propia mano. No le quedaba nada que tomar. La llamada terminó con un clic. Me quedé allí sentada, con el teléfono pesado en la mano, la grabación aún en marcha. La irrevocabilidad de todo se apoderó de mí, no con desesperación, sino con una extraña y sombría paz. A la mañana siguiente, con la grabación de las amenazas de Ethan guardada a buen recaudo, me reuní con el abogado Green. Le conté la conversación y le puse la grabación. Escuchó atentamente, con una expresión sombría en el rostro. «Bueno, señor Reed», dijo con voz firme, «eso refuerza aún más nuestro caso. Sus intentos de intimidarlo, su clara admisión del préstamo en esa conversación, todo será útil. Procedemos con la demanda». Juntos, fuimos en coche al juzgado del condado de Bexar, un imponente edificio antiguo que parecía vibrar con el silencioso drama de innumerables batallas legales. Presentar la demanda fue monumental, una declaración formal de guerra entre padre e hijo. El caso se llamó oficialmente Reed contra Reed,
un testimonio escalofriante de la fractura familiar. La tasa de presentación fue de $500, una suma considerable que agotó aún más mis menguantes ahorros, pero al entregar el cheque, supe que era la mejor inversión que podía hacer. Era una inversión en mi futuro, en mi justicia, en mi propia vida. Se programó una audiencia para 6 semanas después, acercándose peligrosamente al plazo de 3 meses del Dr. Sharma. Al salir del juzgado, el sol de la tarde se sentía extrañamente opresivo. Un repentino mareo me invadió, un escalofriante recordatorio de que el tiempo se agotaba. Me apoyé en un pilar de piedra, con la mano apretada contra el pecho. El dolor en el brazo era un compañero familiar. El abogado Green, al notar mi angustia, expresó inmediatamente su preocupación. «Señor Reed, necesita descansar. Todo este proceso es agotador, física y emocionalmente. Lo necesitamos fuerte para la audiencia». Me ayudó a subir al coche, con una preocupación sincera. A pesar del desgaste físico, la inminente fecha límite y el profundo dolor por la situación en la que se había convertido mi familia, sentí una profunda y sombría satisfacción. La justicia, aunque lenta, ahora estaba indudablemente en marcha. Había contraatacado. Ya no era una víctima, era un demandante, un luchador. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Las siguientes 6 semanas fueron una prueba agotadora para mi resistencia. Cada día era un ciclo incesante de revisión de pruebas con el abogado Green, preparación meticulosa para el estrado y noches de insomnio interrumpidas por fuertes dolores en el pecho. El reloj, el sombrío pronóstico de 3 meses del Dr. Sharma, resonaba en mi mente con cada latido de mi corazón angustiado. Frank fue un apoyo constante, su presencia inquebrantable, un consuelo en medio de la ansiedad. Me visitaba con frecuencia, trayendo café, escuchando pacientemente y reafirmando su compromiso de testificar. A pesar del creciente desgaste físico, mi determinación se mantuvo inquebrantable. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de dignidad. El día de la audiencia llegó con una mañana húmeda y pesada en Texas. Me vestí con cuidado, poniéndome el mismo traje azul marino que había usado hacía 38 años en mi boda. Ahora me quedaba más holgado, un reflejo inequívoco del peso que había perdido y de las dificultades que había superado. Mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre más delgado, más anguloso, con una mirada cansada pero inquebrantable. Me vi no solo como un padre traicionado, sino como un luchador. La sala 204 del juzgado del condado de Bexar era estéril e imponente. Entré con el abogado Green, con las piernas un poco temblorosas, pero con la cabeza bien alta. Nos sentamos en la mesa del demandante. Al otro lado del pasillo entró Ethan, acompañado de su propio abogado, un hombre joven, elegante y con traje, que irradiaba una confianza desmesurada. Ethan estaba pálido. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una tensión nerviosa. Detrás de mí, en la galería, estaba sentado Frank Davis. Su presencia era un ancla sólida, una silenciosa promesa de apoyo. Me dirigió un gesto tranquilizador y sentí una oleada de fuerza. El abogado Green comenzó su alegato inicial con voz clara y segura, exponiendo meticulosamente nuestro caso. Presentó los irrefutables registros bancarios que detallaban el retiro de $280,000, el cheque cancelado, copias de los mensajes de texto de Ethan confirmando el préstamo y luego, con una solemnidad impactante, presentó la declaración notariada de Frank. Cada prueba se sumó a la anterior, un muro de verdad que pareció encoger visiblemente a Ethan en su asiento. Cuando me llamaron, me dirigí al estrado de los testigos, con la mano sobre la Biblia y la voz firme a pesar del temblor en el pecho. Expliqué, clara y concisamente, la naturaleza explícita del préstamo, mi sacrificio y la solemne promesa de Ethan de devolverlo. Relaté el sombrío diagnóstico de mi médico y la negativa despiadada de Ethan. Sus palabras resonaron en la sala al citarlas. Una cirugía a ese precio es un desperdicio de dinero. Sentí el peso de la mirada de la jueza Eleanor Vance, una mujer aguda e inteligente a la que no se le escapaba nada. A continuación, Frank Davis subió al estrado. Sus curtidas manos descansaban tranquilamente sobre la barandilla mientras relataba los acontecimientos de aquel día de 2022 con una memoria sorprendentemente nítida. Miró directamente al juez, luego a Ethan, y con una voz que resonaba con sincera convicción,
repitió las palabras exactas de Ethan. Papá, esto es un préstamo. Te lo devolveré en cuanto el negocio de la construcción se estabilice. Su testimonio fue contundente, sin adornos y absolutamente creíble. Al concluir los argumentos, la jueza Vance pidió un receso. Dijo que necesitaba tiempo para revisar la abrumadora evidencia presentada. Aproveché el descanso para salir, luchando contra el mareo. El estrés era inmenso. Mi corazón se debatía bajo la tensión de la dura prueba emocional y física. El abogado Green, al ver mi estado, insistió en que me sentara y descansara, con evidente preocupación. Tras lo que pareció una eternidad, el tribunal volvió a reunirse. La jueza Vance regresó al estrado con expresión seria y terminante. La sala quedó en silencio. La tensión era casi insoportable. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo desesperado contra mis costillas. Tras revisar todas las pruebas, los registros bancarios, las comunicaciones documentadas y el convincente testimonio de los testigos, comenzó la jueza Vance, rompiendo el silencio con su voz. Fallo a favor del demandante, Arthur Reed. Se dicta sentencia por la cantidad de $280,000 contra el demandado, Ethan Reed. Una exclamación colectiva recorrió la galería. Ethan se desplomó en su asiento, con el rostro pálido, completamente derrotado. Su costoso abogado le susurró furioso al oído, pero la batalla estaba claramente perdida. El abogado Green se volvió hacia mí, con una sonrisa triunfal en el rostro, y me estrechó la mano con cariño. «Señor Reed», dijo en voz baja, «esta es una victoria completa». Sentí un profundo alivio, un peso que se me quitaba del pecho, algo que no tenía nada que ver con mi corazón enfermo. Los 2 meses siguientes transcurrieron rápidamente, un torbellino de trámites legales y urgencias médicas. El tribunal ordenó la transferencia inmediata de la propiedad de Ethan a mi nombre. Fiel a la predicción del abogado Green, la casa se vendió rápidamente por $290,000, lo que me hizo ganar $10,000 más que mi préstamo original. Los fondos se transfirieron rápidamente, lo que me permitió pagar la cirugía de triple bypass en su totalidad. La operación fue un éxito, un milagro de la medicina moderna, y me desperté sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Me recuperé en casa, lenta pero firmemente, sana y sin dolor por primera vez en meses. La doctora Ava Sharma me visitó para una revisión postoperatoria, con una sonrisa sincera. «Señor Reed», dijo con voz cálida, «tiene muchos años buenos por delante. Había enfrentado la muerte y había vencido». Luego, 2 meses después de la cirugía, un BMW familiar se detuvo en la entrada de mi casa. Desde la ventana de mi sala, observé cómo Ethan salía, caminando lenta y tímidamente hacia mi puerta. Se veía diferente, humilde. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una expresión desesperada, casi suplicante. Abrí la puerta. «Papá», empezó, con la voz apenas un susurro y la mirada baja. «Por favor, perdóname. Olivia me dejó. Se llevó a los niños, y sin la casa, sin mi negocio, no tengo dónde vivir. Mi familia no tiene dónde vivir». Lo miré, a mi hijo, despojado de su arrogancia, humillado por su propia codicia, y por un instante, un destello de mi antiguo amor, de mi antiguo dolor, se agitó en mi interior. Pero pronto fue reemplazado por una fría y dura satisfacción. Las palabras, sus propias palabras, subieron a mis labios, pronunciadas con una calma distante, que incluso a mí me sorprendió. «Dijiste que ya había vivido lo suficiente, Ethan. Dijiste que mi vida era un desperdicio de dinero. Ahora puedes entender lo que eso significa». Vi cómo su rostro se desmoronaba. Sus hombros se hundieron y se giró, derrotado, caminando de vuelta a su coche. «Sal de mi propiedad, Ethan», dije con voz firme, definitiva. Subió a su coche y se alejó, una figura cada vez más pequeña en mi retrovisor. Al verlo desaparecer, comprendí que se había hecho justicia. Estaba viva, sana y económicamente a salvo, pero la victoria tuvo un alto precio. Mi relación con mi hijo se rompió irremediablemente. Comprendí entonces, más que nunca, que la familia podía ser la fuente tanto del mayor amor como de la traición más profunda. Había sobrevivido, había ganado, pero estaba sola. Y en ese momento comprendí el verdadero y agridulce precio de mi nuevo comienzo.